Pues vamos a continuar con nuestro estudio, hermanos. Y en la clase pasada vimos allí en Proverbios capítulo 7 y estudiamos del versículo 1 al versículo 9, donde vimos que el pecado sexual entra a una persona que descuida la obediencia a Dios y aparte se expone directamente a su pecado. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que dijimos que esta es la primera etapa del pecado sexual? La primera etapa del pecado sexual, hermanos, es aquí. Es descuidar la obediencia a la palabra de Dios y exponerte directamente a tu pecado. Ya que vemos ahí en Proverbios capítulo 7, versículo 7, que nos dice que hay un joven que es falto de entendimiento. Y el versículo 8 nos dice que este mismo joven va de camino a la casa de una mujer adúltera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este joven descuidó la obediencia de la palabra de Dios y se expuso al pecado. Entonces, hermanos, hacer estas dos cosas, descuidar la obediencia a la palabra de Dios y exponernos al pecado, realmente es el comienzo para el pecado sexual. Y esto, hermanos, nos va a llevar a una segunda etapa, a un segundo punto, que es, por supuesto, el proceso del pecado sexual. Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy, el proceso del pecado sexual. Así que acompáñame a Proverbios 7, vamos a leer del versículo 10 al versículo 20. Vean lo que dice Proverbios 7, versículo 10 al versículo 20. ¿Ya lo tenemos? Dice así Proverbios 7, versículo 10. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, abriguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Recuerden, hermanos, que a partir del versículo 6 en adelante, Salomón le está contando a su hijo un suceso, ¿no es cierto? Un hecho que él vio a través de su ventana, ¿recuerdan? Y empieza Salomón a contar esta historia y Salomón le dice que un joven iba de camino a la casa de una mujer, ¿no es cierto? De una mujer mala, de una mujer extraña. Y vean, versículo 10, continúa Salomón con esta historia y dice: cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera o con atavío de prostituta. Nota, hermanos, que Salomón nos está diciendo en esta historia que este joven salió y fue hacia la casa de esta mujer y enseguida, versículo 10, esta mujer sale a su encuentro, ¿no es cierto? Pero sale con atavío de ramera. O sea, nota, hermanos, el descaro de esta mujer, porque sale vestida como prostituta, ¿no es cierto? Sí, probablemente sabía que iba a ir. Este
Por supuesto, hermanos, que Salomón nos está diciendo con esta frase, con atavío de ramera, nos está diciendo que esta mujer se arregló simplemente para seducir al joven del versículo 7, ¿no es cierto? Nota, hermanos, que aquí hay una estrategia deliberada por parte de esta mujer. No es que esta mujer por casualidad, dijo, hoy me voy a vestir así nada más porque quiero vestirme ya. No, aquí hay una intención, ¿no es cierto? Aquí esta mujer está planeando, hay una estrategia por parte de esta mujer. En nuestra época, hermanos, si esto lo trasladamos hoy en día, esta mujer se vestiría de manera provocativa, ¿no es cierto? Con la intención que lo vea el hombre y así poder seducirlo. Pero recuerda algo, hermanos, esto también aplica para las mujeres, ¿no es cierto? Hoy en día un hombre se puede arreglar para seducir a una mujer. Es exactamente lo mismo. Y nota lo que dice al final del versículo 10, que esta mujer es como astuta de corazón. Es astuta de corazón. La palabra astuta, hermanos, viene del hebreo nazar, que quiere decir cuidadosa o guardada. Así se traduce la palabra nazar, cuidadosa o guardada. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que esta mujer sabe a lo que va, pero lo disimula. Es una, por así decirlo, hermanos, es una mujer perversamente inteligente. Ella es astuta, ella es cuidadosa con esas cosas. Claro, lo mismo pasa con un hombre que busca involucrarse en este pecado con una mujer. Él puede aparentar ser amable, él puede aparentar ser buena onda, él puede aparentar ser caballeroso, pero tiene un plan macabro, ¿no es cierto? Tiene un plan malo. Cuidadosamente, hermanos, este hombre atrás de todo esto está pensando en acostarse con esa mujer, porque él es malo, ¿no es cierto? Ahora, nota el versículo 11. Nota el versículo 11. Dice, alborotadora y rencillosa. ¿Qué nos habla estas dos palabras, hermanos? Esto, hermanos, da a entender alborotador y rencillosa. Esto nos hace ver que esta mujer hace mucho ruido, ¿no es cierto? Que quizás habla en voz alta. O sea, esta mujer habla mucho, esa es la idea. Esta mujer habla mucho para llamar la atención. Ella es simpática, ella habla, pero es desobediente a Dios. Ajá, sí, es una mujer rebelde, desobediente a Dios, ¿no es cierto? Y mira cómo continúa diciendo el texto, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Nota que a esta mujer le encanta estar en la calle, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué? Versículo 12. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas. Escucha, aquí está el porqué. Acechando por todas las esquinas. Ella no está en su casa porque ahí no va a encontrar a nadie. Ella está afuera, ¿qué? Acechando, dice la palabra, ¿no es cierto? Ajá. Esta palabra de acechando, hermanos, en hebreo se puede traducir como esperando para emboscar. Así como un animal caza a su presa, así esta mujer está esperando para emboscar a alguien. A ella le gusta estar en las calles porque ahí puede esperar a un hombre para seducirlo. Esa es la idea de este texto. Ahora, hermanos, nota que una vez que encuentra a su presa, ve lo que hace. Versículo 13. Se asió de él, o sea, se agarró fuerte de él y dice el texto, ¿y qué? Y le besó. Con semblante descarado le dijo. Nota, hermanos, que esta mujer mala literalmente se avienta al hombre que quiere engañar, ¿no es cierto? Él va tras de él. Lo mismo pasa con el hombre que quiere engañar a la mujer. Se le va a aventar para conquistarla descaradamente. ¿Sabes algo, hermano? Una mujer así, por supuesto que es atractiva para un hombre orgulloso. ¿Sabes por qué? Porque si una mujer
como esta se le avienta a este hombre en su orgullo va a decir, esta mujer se me avientó porque yo soy irresistible. ¿A poco no? Él se la va a creer, ¿no es cierto? Y eso es orgullo. Eso es orgullo. Y el orgullo, hermanos, está engañando a este hombre. Lo está engañando pensando que él es el irresistible para esta mujer, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la realidad? La realidad, hermanos, es que este hombre es un necio. Es un necio, como dice ahí al final del versículo 7, vean lo que dice al final del versículo 7, dice, un joven falto ¿de qué? De entendimiento. Lo mismo, ingenuo, no tiene entendimiento, no tiene conocimiento de las cosas, ¿no? Él en su orgullo piensa que él es el irresistible, pero la realidad es que esta mujer lo está casando a él, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Lo mismo pasa con la mujer necia. Cuando hombres pecaminosos buscan engañarla para pecar sexualmente con ella, esta mujer en su orgullo se podría sentir halagada porque los hombres la ven y no se pueden resistir a ella. Pero la realidad es que los hombres quieren pecar con ella. ¿No es cierto? Esa es la verdad, hermano. Entonces, en el versículo 13, vemos que esta mujer mala se le avienta al hombre, lo besa, ¿no es cierto? Y vean lo que le dice versículo 14. Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Qué frase tan rara, ¿no es cierto, hermanos? Qué frase tan rara para decirle a un hombre, ¿no? Pero nota, esta frase de sacrificios de paz, hay varias interpretaciones entre muchos teólogos y comentaristas, pero con el uso de la misma frase, hermanos, nosotros podemos sacar quizá una interpretación, ya que esta misma frase la podemos ver en otros pasajes del Antiguo Testamento. Y gracias a que esta frase también está en otros pasajes del Antiguo Testamento, podría indicar, hermanos, que aquí se está refiriendo a la ofrenda de paz que se encontraba en la ley de Moisés. Y esta ofrenda de paz, hermanos, si la ley de Moisés decía que tú sacrificabas una carne por tu pecado, y como simbolizo de estar bien con el Señor, después tú te podías comer esa carne antes de que acabara el día, como sacrificio de paz. Eso lo decía la ley de Moisés. Entonces, vean, eso es lo que aquí hay en mente. Esta mujer va a hacer su sacrificio de paz y por la cultura, por la ley, sabemos que ella puede comerse esa carne antes de que acabe el día. Y vean, dice el versículo 15, dice, por tanto, ¿no es cierto? Le dice al hombre, por tanto. Esta es una conexión con el versículo 14. O sea, versículo 14, yo ya sacrifiqué en el templo, yo ya pagué por mis votos, por tanto, dice el versículo 15, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. O sea, nota, hermanos, que esta mujer está diciendo que debido a que ella ya pagó sus votos y debido a que ella se puede comer la carne de ese sacrificio que hizo, de esa ofrenda que hizo, antes de que acabe el día, ella sale a buscar a este hombre para invitarlo a comer con él, juntos, antes de que acabe el día. Ahora, hermanos, tú puedes decir, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos estudiando? ¿No es cierto? Pero, hermanos, la realidad es que tiene que ver mucho. ¿Sabes por qué? Porque estos dos versículos, el versículo 14 y el versículo 15, nos están hablando de la hipocresía de esta mujer. ¿No es cierto? Porque nosotros vemos que esta mujer en el versículo 10 dice que se viste como una prostituta, ¿no es cierto? Además, versículo 11 y versículo 13 vemos que es una mujer agresiva que tiene la iniciativa de buscar al hombre, ¿no es cierto? De agarrarlo, de besarlo. Propone al hombre abiertamente que peque con ella, ¿no es cierto?
Y si nosotros solamente leemos estos versículos, hermanos, nosotros sin duda alguna pensaríamos, esta mujer es una prostituta profesional, ¿a poco no? Porque se avienta, se arregla para cazar a su presa, ¿no es cierto? Ajá. Porque, hermanos, ¿qué tipo de mujer hace esto? Ninguna. Solo una prostituta, ¿no es cierto? Pero sorpresa, esta mujer externamente es religiosa. Es religiosa. Versículo 14, hace sus ofrendas, ¿no es cierto? Sacrifica a Dios, da sus ofrendas de paz. Mira, hermano, el texto como tal no lo dice, pero probablemente esta mujer hace esto. O sea, esta mujer da una apariencia de religiosidad, probablemente para que el hombre no se sienta culpable por estar con ella. Porque yo, hombre, ¿cómo voy a andar con una prostituta? ¿No es cierto? Ah, pero ¿sabes qué? Da su ofrenda de paz en el templo. Ah, bueno, si da su ofrenda de paz en el templo, entonces es religiosa y entonces no es tan mala como yo creo que es. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta dónde está el engaño? Esta es una hipocresía tan grande, ¿no es cierto?, de parte de la mujer mala. Externamente, hermanos, externamente esta mujer cumple con la ley de Dios, ofreciendo sus sacrificios de paz, como en aquel tiempo lo marcaba la ley de Moisés. Pero internamente, esta mujer violaba la ley de Dios, porque ella quería adulterar con este hombre. Nota, hermanos, que una persona así es sumamente peligrosa, sea hombre o sea mujer. Es una persona sumamente peligrosa. En nuestra época puede llamarse cristiano. Externamente puede mostrar cierta obediencia a Dios. Externamente puede servir en la iglesia. E inclusive este hombre o esta mujer puede usar la misma iglesia para encontrar a alguien con el que pueda cometer su pecado sexual. Porque, hermanos, ¿tú por qué crees que un creyente llega a pecar con otro creyente en el área sexual? ¿Por qué pecan los creyentes en el área sexual? Aquí está, ¿no es cierto? El texto de Proverbios lo refleja bien. Porque al hombre se le puede presentar una mujer, ¿no es cierto? Y él puede decir, esta es una sierva de Dios. O este es un hombre de Dios, ¿no es cierto? Y externamente lo ve mejor, ¿no es cierto? Y externamente lo ve bien. De la misma manera aplica para una mujer. Una mujer puede ver a un hombre y puede decirle, este es un hombre en la iglesia, un gran siervo de Dios, ¿no es cierto? Pero aquí, hermanos, nota que Salomón dice, evita la obediencia externa si no hay obediencia interna. Si ese hombre o esa mujer solos obedecen externamente y no internamente, mejor evítalos. Así de fácil. Que no sea como esta mujer, que solo por fuera es religiosa, solo por fuera es moral, pero a nivel interno, ¿qué hay? Hay pecado. Su corazón está contaminado de pecado, ¿no es cierto? Así era esta mujer. Nota, hermanos, que Salomón nos enseña que nosotros no debemos de justificar el pecado con la religión externa. No lo debemos de justificar. Yo veo a esta mujer como que quiere cambiar esta hermana. Como que su vida ahí está, pero ella sigue en su pecado. Pero si viene a la iglesia, está bien. ¿No es cierto? Y muchos se justifican de esa manera. Vas a pecar por justificar el pecado sexual. No hay que hacerlo, hermanos, no hay que justificar. Una cosa no puede suplantar a la otra, dice Salomón. Esto tiene que ser parejo, tanto externo como interno. ¿No es cierto? Y eso es lo que nosotros debemos de evitar.
No solamente ver lo externo de las personas, sino también lo interno. Porque si solo vemos lo externo, vamos a caer en el pecado sexual. Pero también, hermanos, aquí también hay un atractivo que vemos, y es el atractivo económico. Y ese atractivo económico también nos puede llevar a pecar en el pecado sexual. Porque vean lo que dice el versículo 16. Versículo 16. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. Esta frase, hermanos, de recamadas con cordoncillo de Egipto, literalmente se puede traducir como color de hilo de Egipto. O sea, esta mujer tenía colchas con color de hilo de Egipto. Solo para darnos una idea cómo era este hilo, acompáñame a Ezequiel 27:7, sin perder Proverbios porque vamos a regresar. Ezequiel 27:7. Vean lo que dice el profeta Ezequiel 27, versículo 7. Vean lo que dice 27:7. Dice así la palabra de Dios. Vean. De lino fino bordado de Egipto era tu cortina, para que te sirviese de vela, de azul y púrpura de las costas de Elisa era tu pabellón. Así era el lino en las telas de Egipto, era lino fino, ¿no es cierto? Era de color azul y de púrpura. Estos colores, hermanos, en estas épocas eran colores que eran exclusivamente para gente rica, para gente adinerada. No cualquiera podía tener el color azul y el púrpura, y mucho menos el lino fino. Entonces, date cuenta, hermanos, que esta colcha que tenía esta mujer era una colcha carísima, carísima. Y vean, regresamos a Proverbios 7, versículo 17. Vean lo que dice. Ella tiene una colcha finísima, pero vean también qué le dice Proverbios 7:17. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Estas especies aromáticas en esta época, hermanos, hablaban de la comodidad que había en ese lugar. En este caso, la comodidad en la recámara. Nota, hermanos, que la mujer no le está diciendo a este hombre, vamos a acostarnos ahí en un catre que tengo, vamos ahí a la tierra, al lodo. No, ella le dice, ¿sabes qué? Yo tengo una cama, y una cama buena, y esa cama tiene de las mejores telas costosas. ¿Y sabes qué? La recámara que tengo es una recámara cómoda y perfumada. En nuestra época, hermanos, si fuera un hombre malo, él pasaría por ti en su Mercedes. Él te llevaría al mejor restaurante de Mazarik, allí en Polanco, la Rosa Negra, y de ahí te llevaría al gran hotel Four Seasons para pecar contigo. Eso es lo que está reflejando este texto. Aquí hay dinero, ¿no es cierto? Si esta fuera una mujer en nuestra época, ella a lo mejor trae un buen carro, se ve como una modelo, el perfume que lleva es muy agradable, te invita a su casa o a su departamento en la mejor zona de la ciudad y dentro del departamento hay unas vistas lujosas y es lo mejor que hay y una comodidad increíble. Esta es la idea, hermanos, que nos está presentando Salomón. Entonces, nota que el punto del versículo 16 y 17 es que esta mujer le presenta al hombre algo muy atractivo, ¿no es cierto? Algo lujoso para pecar. Esa es la idea. Obviamente esto hace que la situación sea muy deseable, ¿no es cierto? Y encima de esto, algo que hace aún más deseable este pecado es que también hay declaraciones amorosas. No solamente hay lujos, no solamente hay algo bueno, sino que también hay declaraciones amorosas. Vean, versículo 18 lo que le dice. Versículo 18 le dice, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana.
Esta palabra de embriaguémonos no quiere decir que se van a poner borrachos, no. Esta palabra da la idea de satisfacción. O sea, esta mujer le está diciendo, tengamos una satisfacción de amores. Y vean, al final dice, alegrémonos en amores. Alegrémonos se puede traducir como deleitémonos en amores, ¿no es cierto? En pocas palabras, hermanos, esta es una invitación abierta y directa para pecar sexualmente con ella, porque le está hablando de amores, ¿no es cierto? Por supuesto que esto también aplica para un hombre invitando a pecar sexualmente a una mujer. Pero nota, no solo es eso. Nota que aquí se encuentra la palabra amores 2 veces, ¿no es cierto? Embriaguémonos de amores y alegrémonos de amores. O sea, esta mujer mala le está diciendo, disfrutemos el amor. Disfrutemos el amor. La pregunta que quiero hacer, hermanos, es, ¿realmente esto es amor? ¿Realmente esto es amor? ¿No? Esto es una perversidad, ¿no es cierto? Es una perversión. Porque de acuerdo con las Escrituras, hermanos, el verdadero amor, ¿qué hace? El verdadero amor busca el bienestar de la persona que está amando. Y el verdadero amor no satisface sus deseos personales, ¿no es cierto? El verdadero amor, hermanos, es una decisión de escoger satisfacer las necesidades de la persona a la cual yo amo de manera desinteresada. Porque en el amor no importa mis afectos, en el amor no importa si puedo yo obtener algo o no, en el amor no importa cómo yo me sienta, porque yo estoy velando por los intereses de la otra persona, ¿no es cierto? Por eso, hermanos, por eso en la Biblia el matrimonio es un pacto, ¿sabían eso? Por eso la Biblia cuando habla del matrimonio habla de un compromiso. Porque Dios sabe que las emociones del ser humano cambian y siempre va a cambiar. Pero el matrimonio y el verdadero amor, hermanos, no está basado en sentimientos, sino que está basado en una decisión, ¿no es cierto? De un pacto, de un compromiso que tú hiciste. Y atrás de eso, claro que está el sentimiento, claro que está la emoción, pero primero está que la decisión de hacerlo, ¿no es cierto? El pacto. Hermanos, realmente es el problema del mundo. Aquí vemos el problema del mundo clarísimo. Porque ellos piensan que el amor es un sentimiento, ¿no es cierto? Y cuando ellos se enamoran, ¿qué dice? Yo siento mucho amor por tal persona, ya me enamoré. Al día siguiente ya no siente nada y se divorcian. Se divorcian. Claro, ¿sí? Yo ya no siento nada por él o por ella, me desamoré y es más, ya me volví a enamorar de otro porque ya sentí amor por otro. Y así hay muchos casos hoy en día, hermano. Hay una perversión en el amor, como esta mujer. Realmente aquí en el versículo 18 no hay amor. Aquí en el versículo 18 simplemente hay un deseo físico, egoísta y pecaminoso. Eso es lo que hay. El verdadero amor, hermanos, siempre busca amar a la persona de manera abnegada, ¿no es cierto? Pero sobre todo, escucha, el verdadero amor siempre va a buscar la santidad de esa persona. Vean lo que dice Efesios 5:25. Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5:25, vean lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vean, el amor se refleja como Cristo, ¿no es cierto? Que Él se entregó de manera desinteresada, Él no pidió nada, Él simplemente se entregó, ¿no es cierto? Claro, incondicionalmente. Y vean, al final dice, versículo 26, ¿para qué? Para santificarla. ¿Se dan cuenta? Este es el verdadero amor, hermano.
el que no pide nada a cambio y además busca la santificación de esa persona. Esto es el verdadero amor. Pero el mundo en el amor ha sido engañado, ¿no es cierto? Ha sido engañado porque el amor que produce el mundo es un amor engañoso y falso. Como esta mujer que solo piensa que el amor verdadero es un deseo sexual. Y para ella piensa que esto es bueno. Y hermanos, eso hoy en día se refleja. ¿En dónde se refleja? En las películas, en los libros, en las redes sociales, en la música. Eso te enseña esto, que el verdadero amor simplemente es un deseo sexual. ¿A poco no? Pero hermanos, así es el pecado sexual. El pecado sexual los confunde con el amor. Los confunde. Ellos piensan que es amor verdadero, pero la realidad es que no. Y tristemente, hermanos, la gente comete este tipo de pecados justificándose, ¿no es cierto? Es que yo me voy de adúltero, de adúltera con él porque yo la amo, porque es el amor de mi vida. Y se justifican con el amor. Pero realmente él está adulterando, realmente ella está fornicando. Simplemente se dejan engañar por el deseo sexual pecaminoso, porque ellos no conocen cuál es el verdadero amor. Esta es la realidad de nuestro mundo, hermanos. Y en esto nosotros podemos caer, si nos dejamos llevar por el pecado y el deseo sexual. Entonces, nota versículo 18, que esta mujer hace una propuesta directa a pecar sexualmente con este hombre. En una recámara lujosa, en una recámara cómoda, ¿no? Lo vemos en el versículo 16 y 17. Pero hay algo que quizá puede detener a este hombre. Hay algo que quizá pueda decir, yo no voy a ir con esta mujer. ¿Sabes qué es? El marido de esa mujer. Pero esta mujer mala es muy astuta. Es muy astuta. Y vean versículo 19. Proverbios 7, versículo 19. Vean lo que dice. Porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Ve que esta mujer lo tiene todo planeado, ¿no es cierto? A esta mujer nada se le escapa para consumar su pecado. Por eso vimos más arriba que ella es que astuta de corazón. Ella lo tiene todo planeado. Y vean, versículo 20. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a casa. O sea, ¿sabes qué? No hay riesgo alguno de que mi marido nos vaya a cachar. No hay riesgo de que nos vayan a descubrir. Y aquí es cuando el hombre en su pecado puede estar tranquilo, sabiendo que el marido no está en su casa y aparte no estará en mucho tiempo, ¿no es cierto? Dice el texto. ¿Sabes algo, hermano? Normalmente en una relación sexual ilícita, ya sea fornicación o adúltero, siempre, pero siempre se va a cultivar algo secreto. Siempre va a haber algo secreto. Y esto, hermanos, es un buen recordatorio para nosotros, para saber que el pecado siempre va a buscar la privacidad. El pecado siempre va a buscar esconderse. ¿No es cierto? Escucha, hermano. Si tú no puedes hacer algo sin que todo mundo sepa que lo hiciste, y aparte tu conciencia no está limpia, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Es que vamos a hacer tal cosa, pero que no se entere fulanito. ¿Y tu conciencia te está afectando en ese momento? Mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. ¿Sabes qué, hermano? Realmente, cuando las cosas son en secreto, ahí no es. Ahí no es. Porque realmente, hermanos, el pecado sexual se involucra en lo secreto. Claro. Y esto aplica para muchos pecados, ¿no es cierto? Pero sobre todo, hermanos, en lo sexual siempre va a estar ahí. El secreto. Permíteme terminar, hermanos, hasta el versículo 27. Tenemos tiempo. Podemos terminar, la idea continúa, ¿no es cierto? Pero nota, vemos aquí que la mujer realmente es una mujer
que sabe seducir, ¿no es cierto? Y mira versículo 21 lo que dice. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Nota que esta mujer ya terminó de hablar. Ya hizo las propuestas que tenía que hacer, ¿no es cierto? Todo estaba cubierto. Nadie los iba a ver. Sería algo espectacular, en el lugar más espectacular. Y Salomón le dice a su hijo que esta mujer lo rindió con la suavidad, ¿no es cierto? Suavidad, hermanos, viene de una palabra hebrea que se traduce como persuasión. Lo persuadió. Lo interesante de esta palabra de persuasión, hermanos, es que no solamente es una persuasión al hablar, sino que también al actuar. Por eso Salomón le dice ahí, lo rindió. O sea, lo engañó. Totalmente lo engañó con sus palabras y con su actuar. Nota algo, hermano. Los labios que besaron a este hombre en el versículo 13 son los mismos labios que lo engañaron. Los mismos labios que lo engañaron. Podemos hacer una pregunta, hermanos. ¿Cómo es posible que este hombre haya caído sabiendo que esta mujer le dijo yo soy casada? ¿Cómo es posible? Recuerda, hermanos, que esta mujer a lo largo del capítulo se nos ha mostrado como una mujer perversamente inteligente, ¿no es cierto? Porque esta mujer sabe qué hacer. Versículo 13, lo besó, ¿no es cierto? Esta mujer sabe qué decir. Versículo 15, te estoy buscando. Esta mujer sabe cómo decirlo. Versículo 14, te estoy buscando y aparte yo soy moralmente buena y religiosa, ¿no es cierto? Aparte sabe cómo dar las cosas. Versículo 16 y 17, tengo cosas lujosas. Y esta mujer sabe cómo hablar. Versículo 18 al 20, te amo, nos amamos, mi marido no está. Entonces, ¿por qué se rindió este hombre sabiendo que ella era casada? ¿Sabes por qué? Porque este hombre no se resistió a lo atractivo del pecado. El pecado era muy atractivo que él no se pudo resistir. ¿Y por qué no se resistió, hermanos? No olviden el contexto. Porque versículo 1 al 9, él fue desobediente a la palabra de Dios y aparte se expuso a la tentación. Por eso él no pudo resistirse. Esta mujer mala fue demasiado fuerte para él. Era joven. Sí, pero no se resistió simplemente porque nunca guardó la palabra de Dios y aparte fue a la misma tentación. ¿No es cierto? Por eso, hermano, Salomón siempre le dice a su hijo, hijo, huye, vete, no te metas por ahí. En el pecado sexual mejor pasa de largo. Porque es algo muy fuerte, hermanos. Y claro, y nosotros, hermanos, no le vamos a ganar a esta tentación si nos agarra. ¿No es cierto? Estas mismas palabras que Salomón le está diciendo a su hijo, estas mismas palabras son para nosotros. Ya seas hombre o mujer, ya seas casado o soltero, huye del pecado sexual. Y vean la culminación de todo esto. Versículo 22. Versículo 22. Al punto se marchó tras ella, como el buey al degolladero. Qué fuerte es esto, hermanos. ¿Tú sabes cómo va un buey al degolladero? Dócil, ¿no es cierto? Como coloquialmente decimos, ni puso sus manitas este hombre. Nomás fue y cayó, ¿no es cierto? Y vean, continúa diciendo, y como el necio a las prisiones para ser castigado. ¿Cómo va el necio a las prisiones? Él va impotente, ¿no es cierto? Sin poder hacer nada, porque él sabe que ya no puede hacer nada. O sea, nota, hermanos, que la idea de estas palabras es que este hombre cayó totalmente y no puede hacer absolutamente ya nada porque ya cayó, ¿no es cierto? Y sigue
diciendo Salomón otras analogías. Vean, versículo 23. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿No es cierto? O sea, la idea es que así como las aves vuelan y caen en las redes, ¿no es cierto? Ella no sabe que está pues ya muerta hasta que la atraviesa. Así también este hombre. Este hombre va directamente a la muerte con la mujer adúltera. Él todavía no lo sabe, pero va a llegar la muerte tarde o temprano, ¿no es cierto? Hermanos, en versos atrás, nosotros vimos que todo esto es color de rosa, ¿no es cierto? Una mujer atractiva para el hombre, está loca por él, ¿no es cierto? No parecía mala mujer porque era extremadamente moral, buena, religiosa, como tenía que ser una mujer, ¿no es cierto? Tenía dinero, era inteligente porque nadie nos iba a descubrir. O sea, todo estaba pintado de una manera buena. Claro, claro, palabras bonitas, dulces. Como decía, sus labios de suaves, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿cuál era la realidad, hermanos? Que él iba directo a la tumba. Que ese camino lleno de rosas llevaban directamente a la tumba. ¿En qué sentido fue a la muerte este hombre, hermano? ¿En qué sentido? Ya lo vimos en capítulos anteriores. Este hombre va en camino a la muerte en el sentido, en primer lugar, se expone al castigo de Dios, ¿no es cierto? Y eso no es poco, exponerte al castigo de Dios. Pero también él va directo a la muerte, quizás exponiéndose a un marido celoso, ¿no es cierto? Que lo quieran matar por acostarse con su mujer, o algún otro familiar que se entere y de la misma manera lo quiera matar, ¿no es cierto? O quizás este hombre va camino a la muerte exponiéndose a enfermedades sexuales, o en su economía. Se acaba, sus cosas materiales las pierde, la tristeza y la depresión lo llena y lo lleva a la muerte, ¿no es cierto? Esto también puede pasar con una mujer que es engañada por un hombre malo, por un hombre perverso. Sí, claro. Entonces, hermanos, nosotros debemos de meditar en esto. Nosotros debemos de evitar el pecado sexual porque ciertamente es destructivo para nuestras vidas y para nuestras almas. Aunque sea todo de rosa, ese camino te va a llevar a la muerte sí o sí. Ahora, rápidamente vean la conclusión de todo esto. Vean la conclusión. Versículo 24 le dice Salomón: ahora pues, hijos, oídme y estar atentos a las razones de mi boca. Versículo 25. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. O sea, Salomón le está diciendo a sus hijos: hijos, no dejen que su corazón, ¿recuerdan qué es el corazón? La mente, los pensamientos, sus deseos, su voluntad. No dejen que nada de eso se vaya con esa mujer. No cometan el error de ir por ese camino que te lleva a la muerte. Razón, versículo 26. Vean, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Son palabras tremendas. Salomón está diciendo que muchos han pecado con este tipo de mujer y que muchas han pecado con este tipo de hombres. Ciertamente, hermanos, el pecado sexual es irresistible para el desobediente. Es irresistible para él, porque él quiere pecar, ¿no es cierto? Pero escucha, este pecado también es irresistible para el fuerte espiritual. También lo es. Hermanos, el pecado sexual es peligrosamente extremo. Es muy peligroso. ¿Te acuerdas de Sansón? Si tú ves la vida de Sansón, él se dejó llevar siempre por sus pasiones, ¿no es cierto? Y nosotros podemos decir, yo veo la vida de Sansón y pues, con razón cayó. Era un hombre que se dejaba llevar por sus pasiones y era obvio, ¿no es cierto? Pero, hermanos, ¿tú esperabas eso del rey David?
Porque cuando tú ves la vida del rey David, tú dices, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo va a pecar? Pero ¿sabes qué? Pecó. ¿No es cierto? Eso nos hace ver que nadie está librado del pecado sexual. Ni el más débil, ni el más fuerte espiritualmente. Por eso no importa si somos líderes, pastores en una iglesia, todos nosotros estamos expuestos al pecado sexual y todos podemos caer en este pecado, seas fuerte o débil espiritualmente. Hermanos, esto nos enseña que nosotros tenemos que tener una actitud de humildad. De humildad. Porque muchos dicen, es que yo no caigo en este pecado porque voy con mis amigos a tal cosa y yo sé que no voy a caer. Como dice el dicho, nunca digas nunca. ¿No es cierto? Los mismos amigos incitan. Claro. Mejor hay que hacer lo que dice Pablo. Vean 1 Corintios 10:12. 1 Corintios 10:12. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Vean lo que dice Pablo. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Primera de Corintios 10:12, ¿ya lo tenemos? Escucha, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahí está. El que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, nosotros tenemos que tener una actitud de humildad, reconociendo que nosotros somos pecadores y reconociendo que nosotros podemos caer en cualquier pecado. Por eso nosotros tenemos que decir, Señor, líbranos de la tentación, ¿no es cierto? Esa es la actitud cristiana obediente y humilde, que nosotros entendemos todavía que hay deseos pecaminosos dentro de nosotros. Y por eso nosotros le decimos al Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y esa actitud, hermano, pecaminosa, realmente refleja a un hombre orgulloso, el que dice yo todas las puedo, cuando la realidad es que a lo mejor no. ¿Sabes quién más reflejó esta actitud pecaminosa? La tuvo Pedro. Pedro, él se sentía el más fuerte. Recuerda cuando el Señor Jesucristo le dijo, tú me vas a negar 3 veces. ¿Qué dijo Pedro? ¿Cómo yo? ¿Te pueden negar todos menos yo? Esa es una actitud arrogante, ¿no es cierto? Yo nunca lo voy a hacer, yo nunca te voy a negar. Él no reconocía su debilidad. Como dice 2, 3 doritos después. Agarró y lo negó, ¿no es cierto? Porque de manera implícita Pedro estaba diciendo, yo soy demasiado fuerte como para caer. ¿A poco no? Eso estaba diciendo Pedro. Y agarra y cae. Cayó. Hermanos, nosotros no seamos así. Nosotros evitemos el orgullo y reconozcamos que sí podemos pecar, que estamos expuestos al pecado y que la tentación nos puede ganar. Y vayamos con humildad para decirle al Señor, Señor, evita mis tentaciones, ayúdame, sácame de esto. ¿No es cierto? Porque a veces te dicen, ten cuidado de tal persona, o no vayas con esto, o no veas esto en la tele, o no vayas para allá. No importa, yo puedo. Yo ya tengo más de 5, 10 años en el cristianismo. ¿Y sabes qué? Leo la Biblia. Hermano, ten cuidado, porque eso puede ser una situación de peligro extremo para ti. Una cosa es leerla y otra cosa es obedecerla. Claro, realmente todos estamos expuestos. No importa cuántos años tengas en el cristianismo, 1, 2, 3, 40, no importa. Todos estamos expuestos, como dice Salomón, hasta el más fuerte cae con ella. Esa es una realidad. La evidencia bíblica, hay muchas, ¿no es cierto? Hay muchas. Y hasta hoy en día hay muchas. Por eso vemos a pastores que pecan, ¿no es cierto? Porque hasta el más fuerte cae. Por apartarse de la palabra de Dios y por exponerse a las tentaciones. Y vean, acaba Salomón diciendo, Proverbios 7:27, Proverbios 7, versículo 27, dice Salomón,
camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Este siempre será el final. Este pecado es hasta donde lo va a llevar. Claro, el camino al Seol, o sea, el Seol es el infierno. El pecado te va a llevar al infierno. El que se involucra en pecado sexual, su destino siempre va a ser la muerte. No hay otro camino, no hay otro paso. Es directo a la muerte. Y vean, hermanos, cómo Salomón se lo subraya claramente a sus hijos, ¿no es cierto? Este pecado es tan atractivo para la carne, pero es muy destructivo para nuestras almas. Y vean, hermanos, esto es un consejo muy grande para los padres, para que los padres les enseñen a sus hijos que realmente en lo sexual puede haber un peligro grande e inminente. ¿No es cierto? Porque, hermanos, a veces los padres pecan de ingenuos y dicen, es que mi hijito, ¿cómo va a pecar si él es bien bueno? Él no lo va a hacer. Y, hermanos, no hay que ser ingenuos, él sí lo va a hacer. Así como tú lo piensas, él lo piensa. ¿Por qué crees que Salomón le estaba enseñando esto a su hijo? Porque Salomón lo vivió y dijo, si yo lo vivo, él también lo va a vivir y tengo que enseñárselo. Que evite a la mujer mala, que eviten al hombre malo, porque ese es un camino de muerte, ¿no es cierto? Es un gran ejemplo para los padres, para que se acerquen a sus hijos y les enseñen todas estas cosas de sabiduría que Salomón y Dios, por supuesto, nos comparte, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, evitemos el pecado sexual y mejor cuidemos la obediencia de la palabra de Dios y alejémonos de las tentaciones. Porque si nosotros no hacemos esto, hermanos, si nosotros no obedecemos la palabra de Dios y si nosotros nos acercamos a nuestras tentaciones, eso es el comienzo de todo. Y el camino es la muerte segura, ¿no es cierto? Mejor santifiquémonos en el Señor y caminemos en la obediencia a Dios para evitar el pecado sexual. Amén. Amén, hermanos. Pues hasta aquí acabamos, hermanos, el capítulo 7.